Ok, bueno, pues primero les queremos platicar quiénes somos. Somos Moveos y somos un colectivo que se ha conformado principalmente por profesionales de la psicología. Nosotros nos estamos enfocando principalmente a trabajar intervención, capacitación y ejecución de actividades tanto clínicas como académicas y culturales, dentro de un marco específicamente de tanatología, por supuesto integrando la perspectiva de género y la diversidad sexual. Nos hemos interesado mucho en fenómenos sociales, principalmente es lo que va dirigiendo todos los proyectos que estamos realizando. Y, por supuesto, pretendemos llegar a una cantidad más grande de personas cada vez más. De ahí que hagamos este tipo de transmisiones en vivo para poder ir alcanzando más y más gente. Por supuesto, también el propósito es fomentar este interés, esta curiosidad y mover mucho el saber que cada uno de nosotros como individuos tenemos para aprender más, un extra. También nosotros, obviamente nosotros no tenemos esta actitud de nosotros tenemos el conocimiento máximo, sino más bien poder incluso establecer diálogos que nos permitan también a nosotros cuestionar lo que sabemos y buscar nuevas fuentes incluso de información y poder aportar algo útil para la sociedad. Bueno, como parte de todo hemos hecho esta convocatoria, ¿no? Y pues a partir de las noticias diarias relacionadas con las mujeres, también a personas de la sociedad sexual, en el cual creemos nosotros que es muy importante prestar especial atención y no ver todo como una cuestión de una mirada académica, sino sacarlo de la academia, llevarlo a espacios que sean mucho más comunes para darle una mayor divulgación y sobre todo esto, crear soluciones sociales, ya no solo cuestiones de academia o en cuestiones de profesionales, ¿no? Sino también que las personas, de las comunidades se vean involucradas. Y bueno, después de esta pequeña explicación, les voy a presentar el día de hoy a nuestro ponente invitado especial, Jorge Aldana, ¿no? Más conocido como señor Abato. Y Jorge Aldana tiene el título de licenciatura en Diseño de Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente cursa el Seminario de Género, Feminismos y Estudios del Cuerpo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plaza de la Ciudad de México. En noviembre de 2018 concluyó el diplomado en Relaciones de Género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, de formación autodidacta y en cursos sobre género, diversidad sexual, igualdad y no discriminación, impartidos por diversas instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Actualmente labora como editor, redactor y corrector de estilo en el sector privado y como profesional independiente. Lleva a cabo ciberactivismo a través de Señor Abato, su personaje alter ego en Facebook, enfocándose en temas de sexualidad, diversidad y género, entre otros. Es propietario, editor y articulista del sitio web Sexualidades Críticas, blog en el que convergen personas de múltiples contextos y cosmovisiones para reflexionar en torno a la diversidad sexual, sus ramificaciones y las maneras en que atraviesan otros aspectos de la actividad humana. Entre los temas que ha tratado en sus artículos se encuentran orgullo LGBT, homofobia, estereotipos de género en dibujos animados, sexo y promiscuidad, derechos sexuales y reproductivos, violencia en el noviazgo, salir del closet, etc. Ok, bueno, pues yo les voy a presentar a mi compañera Karen. Ella es maestra, casi doctora, diría yo, no es por molestar. Su nombre es Karen González y ella es licenciada en Psicología con especialidad clínica por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, diplomada en Psicoterapia con enfoque de género y derechos humanos por la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA. Cuenta con diversos cursos enfocados a los estudios de la muerte, estudio y prevención del suicidio, violencia contra las mujeres, estudios de género y feminismo y psicología social. Se ha desempeñado tanto en el área administrativa como en la práctica clínica, esta última en ambientes hospitalarios públicos y privados, asociaciones civiles y práctica clínica privada, enfocándose en grupos considerados minoritarios y racializados, como lo es el colectivo LGBT, las mujeres, personas menores de edad,
personas de bajos recursos, personas con diagnóstico de enfermedad crónica y o terminal. Asimismo, trabaja en la integración de los estudios de género a la tanatología, con fin de ampliar la comprensión del panorama social presente en nuestro país y puedan ser integrados a nuevos modelos de prevención en el ámbito de la salud, enfatizando en la atención psicológica y tanatológica. Por supuesto, es cofundadora de Moveos, Saberes en Movimiento y coordinadora de este conversatorio. Y finalmente les voy a presentar a mi compañero, el psicólogo Alberto Ángeles, quien es psicólogo titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en psicoterapia compositiva de género y derechos humanos por Fundación SIDA, ha complementado su formación con cursos de secundaria sobre la no discriminación, diversidad sexual y VIH, participó como ponente del quinto encuentro de sexualidad y psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM con el tema Diversidad en el Cine Mexicano y en el curso Promoción del Buen Trato en la Infancia del Museo de Memoria y Tolerancia con el taller El Buen Trato en la Adolescencia. Es cofundador del colectivo Moveos, Saberes en Movimiento, donde coordina la realización de eventos académicos y culturales. Entre sus principales intereses y áreas de desarrollo se encuentran la psicoterapia, en la que suma 9 años de experiencia en la docencia a nivel de educación básica, secundaria, media superior y superior. Bueno, pues ya las personas que estaremos hablando con ustedes el día de hoy, vamos a dar inicio a cada una de las temáticas, ¿no? La cual, en primer lugar, yo voy a leerles un poco de lo que he escrito, ¿no? Prefiero leerlo porque me parece que es un tema súper amplio y que sí quiero como enmarcarlo un poco más para que sirva un tanto de introducción hacia los temas que van a estar hablando tanto Jorge como Alberto. Entonces, sí les pido que cualquier duda o cualquier comentario que tengan me pueden interrumpir con toda confianza, sin ningún problema. De igual forma, al terminar, pues va a haber una sesión de preguntas para cualquier cosa. ¿Ok? Comienzo. El tema es crímenes de odio, matar lo femenino. Para entender los crímenes de odio, considero primero habremos de entender la construcción social de la identidad del ser femenino, pensando como identidad un sentido de vida, es decir, lo que se puede y debe hacer y lo que no, la finalidad de nuestra existencia y su dirección. Los seres humanos hemos partido de las identidades sexogenéricas, principalmente binarias, para humanizarnos. El cuerpo, causa de lo simbólico que representa el género como referente primario, define el rol y papel a desempeñar en las estructuras sociales. Aún antes de poder pensarnos y nombrarnos a nosotros mismos, nuestra causa y destino están performados por los discursos sociales. Los genitales nos pondrán de un lado privilegiado, los genitales nos pondrán de un lado privilegiado o del de la marginalidad. Asimismo, se asimilarán aspectos de personalidad que nos habremos de ver obligados a desarrollar. Es a esto lo que llamaremos el orden simbólico tradicional o las estructuras sociales tradicionales, aquello que a través de la historia y transculturalmente se ha asumido como lo natural, lo que debe de ser, aquello que se ha pretendido de respuesta al mundo para que no cause incertidumbre, lo cual para la especie humana esto realmente es imposible. Dentro de esta estructura social, antropológicamente, como bien lo menciona la doctora Estela Serret, lo femenino asimilado a la corporalidad de las mujeres y las funciones del mismo debido a los procesos biológicos, sitúan al ser femenino dentro de la naturaleza, es decir, lo incontrolable, el caos, la nada, el enemigo, la oscuridad, el enigma, el mal, el sinsentido, lo incomprensible, lo incomplacable, o sea, todo lo que digo. Y curiosamente en sintonía con el imaginario antropológico de la muerte, del aquello de lo que no debe de ser, del enemigo a vencer, del innombrable, de aquello que pone en peligro a la cultura, al sujeto y lo humano, de lo que se debe controlar para dar un sentido y convertir lo ajeno en propio, de aquello que nos interpela con la propia vulnerabilidad inherente a la especie humana al saber los mortales. Lo femenino ha de entenderse como contraparte o alteridad de la norma, es decir, lo masculino, lo que socioantropológicamente ha sido simbolizado como lo positivo, el progreso, la educación, la cultura, el orden, la claridad, la racionalidad en nosotros, lo que marca la dirección del deseo, etc. Es decir, lo que comúnmente se conoce como el ser humano ante la muerte. De esta forma, el ser femenino se ha enmarcado como una categoría límite, como lo sometido, lo desvalorizado, lo excluido, como aquello que encarna los principios que miran la cultura y en consecuencia lo masculino. Sin embargo, lo misterioso también es objeto de atracción
atracción y deseo. Lo femenino, además de expresar una fuerza sometida, también causa temor a lo que representa el deseo humano. Al igual que la muerte, atrae a la propia esencia, pues quien en algún momento de su vida no le ha coqueteado a la elegante señora. Abro paréntesis para hacer notar el lenguaje especialmente femenino con el que nos referimos a la muerte. Con fines de comprobarnos a nosotros mismos a través de alguna práctica de riesgo o el parasuicidio, o como diría George Bataille, entregándose a la violencia transgresora del placer, desapareciendo y cancelando la conciencia del roce en un orgasmo, para después reincorporarnos y descubrirnos muertos por unos segundos. Es así que el ser femenino habrá de anularse y someterse para aculturizarse de la misma forma en que pretendemos anular y someter a la muerte a nuestros fines, intentando controlarla, domarla, para alejarnos del sentido de la existencia humana. Se pretende que el ser femenino deje de ser para adecuarse a la norma, asuma la autonegación y ceda a la dominación, es decir, tome su lugar sometido en la jerarquía, en las relaciones de poder socialmente establecidas. Todos compiten mantener el orden preestablecido del sistema cis-heteropatriarcal, legitimando así las desigualdades de lo masculino sobre el ser femenino. De esta forma, las subjetividades producidas por las estructuras tradicionales se perciben en su mayoría como imposibilitadas a transgredir y optan por la obediencia al sistema con fines de evitar el alto costo que esto implicaría. El castigo de la muerte simbólica por exclusión social formar parte de los atestados. O bien, recibir el máximo castigo a la transgresión del sistema estructurado bajo el pluralismo sexogenérico tradicional, la muerte concreta u orgánica, de forma violenta y sádica que sirva a los demás atestados como una elección a la transgresión. Es así que estar en la norma, validar lo masculino, es estar a favor de la vida, mientras que estar del lado de los feminizados significa la muerte. El ser femenino es una traición de la vida. Pensemos en todos aquellos varones a quienes se les ha negado la posibilidad de identificarse con lo femenino. Pensemos en la connotación de las palabras como marica, puto, nena, vieja, etc., para desvalorizar y desautorizar a alguien. También en el mandato del que no se note para algunas personas que se asumen como homosexuales. O bien en el otro mandato entre líneas de todo esto, la prohibición del transitar. Jamás llegar a ser como lo despreciado, no ser un traicionero. Tomar las riendas de la propia existencia, de la transformación de nuestra identidad lejos de lo normativo, implica la mayoría de las veces pagar con la vida el precio de esta libertad. Pues bajo una visión necropolítica, las vidas obedientes, sometidas, normadas que sirvan al sistema, serán las que valgan la pena. Las otras, las marginales, simplemente formarán parte de las cifras de un sistema mundo construido bajo las desigualdades y los binarismos. Aquí recuerdo las palabras de Cristina López. La inconsistente presunción es que mueren los débiles, los que algo habrán hecho para ponerse en condición de morir. Es así que a través de lo ya descrito podemos vislumbrar algo más allá de la feminidad, es decir, al tan mencionado ser femenino. Todas aquellas identidades que no se ajustan a un ideal dominante, o como bien lo menciona Joanna Hedberg, todos aquellos cuerpos disfuncionales, peligrosos y en peligro, mal comportados, locos, incurables, traumatizados, desordenados, enfermos, crónicos, no asegurables, desgraciados, indeseables, que le pertenecen a las mujeres, personas de color, personas pobres, enfermas, neurotípicas, de habilidades diferentes, queer, trans y de género fluido. Todas aquellas personas que han sido históricamente patologizadas, hospitalizadas, institucionalizadas, brutalizadas, definidas como inmanejables y así vueltas culturalmente ilegítimas y políticamente invisibles. De esta forma, nos podemos comenzar a preguntar qué es lo que lleva al asesinato. Para dar una posible respuesta a esto, habremos de acercarnos a los estudios de la muerte desde una visión antropológica, retomando los escritos de Edgar Morin respecto a la triple constante antropológica de la humanidad ante la muerte, la cual consiste en primer lugar en la toma de conciencia como especie, de nuestra finitud, lo que genera el transmutismo u horror a la muerte, aquello de lo que deseamos escapar a toda costa y genera en nosotros una ansiedad primitiva, misma que nos lleva al anhelo de inmortalidad, mediante lo que Ernest Becker también denomina como actos valerosos social e individualmente para así mantener un legado y un sentido de nuestra existencia. Este heroísmo puede verse reflejado en tratar de mantener el orden lo establecido, lo que se piensa como normal o natural,
a tal grado de llegar a arrebatar la vida propia o de una otra edad para lograr dicho fin. Pensando en lo explicado anteriormente con respecto al ser femenino, una persona no normativa en muchos sentidos, como ya se mencionó, al encontrarse en conflicto con la propia identidad y lo socialmente establecida, puede llegar al suicidio con fines de darse muerte por haber cometido actos de sacrilegio por los actos sociales. Eso que se es y que no se debe de ser, habrá de eliminarse mediante el sacrificio de la propia vida para así poder acceder a la inmortalidad mediante un propio acto de heroísmo, en el que los pecados puedan ser absueltos. Dejar de ser para ser, dejar de ser lo marginado para salvaguardar lo normativo, un sacrificio de la estructura social como recompensa. O bien, también como un acto narcisista de apropiación de la vida y salvaguarda de la identidad que otro no podrá arrebatar, es decir, darse muerte antes de que un otro lo logre. Quien asesina a una otra edad puede estar intentando eliminar su deseo por aquello que considere prohibido o indebido, incluso una culpa. Lo cierto es que se desea eliminar aquello que resulta insoportable mediante el acto máximo de anulación de una otra edad. El poder de tomar una vida entre sus manos y en cualquier momento de extinguirla lo lleva a reafirmarse ante la muerte, o mejor dicho, a reafirmar que quien continúa con vida es él, y es aún más poderoso al haber tomado esa vida. Retomando el símil de lo femenino y la muerte, asesinar lo femenino implica reafirmar la vida por sobre la muerte, es decir, lo masculino por sobre lo femenino, dando lugar a la reproducción del sistema social jerárquico de sometimiento de lo femenino en una actividad. No hay nada más humano que la necesidad de reafirmarse ante la muerte. Reafirmar ilusoriamente el deseo de poder vencerle. Quien asesina arrebata la vida de una otra edad y le hace sentir poderoso. Eliminar aquello que es además de insoportable lo hace poderoso. Mantener el orden mediante la violencia le hace creerse invencible. En la fantasía todos vencemos y en la fantasía todos podemos ser. Lo que el asesino olvida y pretende transferir a su víctima es la propia vulnerabilidad e inminente muerte, de lo cual no escapará aún extinga miles de vidas, ninguna logrará saldar la del vida de la propia. A esto el manejo de los cuerpos de las víctimas como basura, a la reducción de un cuerpo a simple pedazo de carne, a la hazaña con que se tortura y extingue esa vida. Tratar de reducir al otro es tratar de enaltecerse ilusoriamente. Como lo refiere Sebel Valencia, el mensaje del cuerpo del otro es un mensaje para uno mismo. Una alternativa a estos crímenes es la deconstrucción, o yo preferiría decirle la destrucción de las estructuras tradicionales rígidas, lo que desde hace años los feminismos pretenden. Personalmente, le apuesto a la multiplicidad de estructuras identitarias que vayan más allá del sistema sexogenérico, que no se mantengan en un ideal regulatorio, constructivo y autoritario, identidades que sea posible afirmarse al lado de otras, no contra o sobre los demás. Lo realmente natural es el sinsentido. La humanidad huye de su naturaleza, de su sinsentido. A esto que se construyen mundos de significaciones ficticias que ayudan a soportar la existencia a través de sentidos prefabricados del ser. Las identidades tradicionales son, además de violentas, una ficción, una trágica comedia que impone un cierto orden que sujeta y enmarca lo que debe de ser y constituye a su vez lo excluyente, lo enfermo, lo otro, la muerte, lo que habrá de morir, de ser castigado, exterminado, que da como evidencia del castigo desafiar esas ficciones, lo que ignorantemente se ha de tomar por natural. Llevar una vida a la nada, arrebatarla, quitarla, da cierto poder al violentador, mas no la certeza de ser quien se le ha dictado que es. Eliminar lo otro, lo extraño, lo profano, no calma. Solo palia el dolor de su propia insignificante existencia, tratando de encontrar un sentido huyendo de su propio sinsentido. Y bueno, eso sería toda mi parte. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda antes de pasar con el siguiente tema. Veía mi compañero Jorge. Okay. Yo puedo pensar. No es que no le está ayudando. No, voy a empezar. Bueno, primero quiero agradecer a Karen y a Alberto por invitarme a Moveos para considerarme para estas charlas que me parece que son muy necesarias porque
conforme, bueno, son los datos que les voy a mostrar, a pesar de que han habido ciertos avances que son muy válidos en materia de derechos sexuales, de derechos humanos, reconocidos para las poblaciones LGBT, de todos modos hay indicadores que nos dan pistas, ¿no? que nos deberían poner en alerta porque pues, sigue habiendo situaciones de discriminación y de violencia que culminan en muchos casos en asesinatos. Y de eso es de lo que yo les voy a hablar en esta presentación. Y para empezar esta charla me gustaría que hiciéramos un ejercicio aquí entre las personas que estamos presentes. Un ejercicio muy rápido, ¿no? Que pensáramos cómo me gustaría morir. Y para ello les voy a pedir que cierren los ojos porque yo voy a pasar hacia donde están sentados. Entonces les pido, por favor, cierren sus ojos, se relajen. Va a ser rápido, pero piensen en eso, ¿no? ¿Cómo les gustaría morir? Porque generalmente pensamos, o hacemos como muchas elaboraciones respecto a la vida, ¿no? Los viajes que queríamos hacer, las personas con las que nos gustaría estar. Pero el pensamiento de la muerte a veces es fatídico, o nos asusta, o vaya, nos gustaría que no fuera la muerte algo trágico. Entonces, cuando yo ponga mi mano en su hombro, me gustaría que dijeran la primera palabra que venga a su mente sobre cómo les gustaría morir. Dormido. Dormido. Tranquila. Tranquila. Dormida. Dormida. Calmado. Calmado. ¿De este lado? Feliz. Muy bien. ¿Y ustedes, Karen? Tranquilidad, Alberto. También dormido. Dormido. Ya voy a abrir los ojos porque quiero que lean estas palabras. Descuartizado, calcinado, golpeada, atada, apuñalado, atropellada, asfixiado, baleado. Intencionalmente yo las palabras porque fueran, se reconocieran como masculino o femenino, pero realmente podría ser descuartizada, calcinada, etc. Lo que quiero señalarles aquí es que esta es la forma en la que han muerto o en la que han encontrado los cuerpos, obviamente sin vida, de personas LGBT en México. Y esto ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto de 2013 a 2018. Y quise hacer este ejercicio porque a veces para generar cierto interés necesitamos tener también empatía, ¿no? A veces nos suena muy lejano que cierto grupo social, los indígenas, mujeres, población afrodescendiente, estén atravesando cierta situación, digamos, de violencia, pero como no somos parte de ese grupo no nos interpela, no nos genera esta reacción, digamos, de interés y que puede ir más allá del mismo interés, sino a intervenir. El objetivo de esta plática es exponer cómo es que el odio se manifiesta, cómo se expresa en violencia homofóbica, que también puede ser lesbofóbica, transfóbica, etc. Y también hacer una crítica hacia la idealización de la familia como el entorno más seguro para los menores de edad. Como lo vamos a ver más adelante, muchas veces las situaciones de homofobia comienzan en la familia de crianza y desde ahí se van generando estos discursos de odio que pueden terminar precisamente en episodios tan violentos y llevan a la muerte. Para ello, me gustaría que viéramos este video. Es un video corto, dura 2 minutos, en el que Judith Butler, que es una filósofa, feminista, escritora, profesora de la Universidad de Berkeley, que ha realizado mucho sobre feminismo, teoría queer y demás. Ella expone un caso sobre un asesinato de un chico que no se ajusta a las normas de género. Entonces, se los voy a poner para que ustedes mismos lo escuchen. El video está en inglés y yo puse a un lado la traducción, que es mía, y se la
What I worry about is are the situations in which gender as a norm is exercised coercively. That is to say, there's a story that came out around 8 years ago of a young man who lived in the street of his hometown. And he walks with one across the street. As he grew another 14, 15. If someone says it must comply, that's other parts time. Or I kill you because you do not este video me parece muy revelador porque nos habla de cómo las normas de género pueden funcionar como instrumentos mediante los cuales se obliga a las personas, vaya, a los cuerpos, a ajustarse a una serie de características que si no cumplen, dependiendo del contexto en el que estén, pueden ser, estas palabras clave me parecen súper interesantes. La existencia de esta persona puede estar en peligro de ser negada, de ser suprimida, de ser erradicada. Es decir, no basta solamente con no ver a la persona, con ignorarla, con dejar que pase caminando, contorneándose, como dice Judith Butler, sino que genera esta presencia que se sale de las normas de género, produce tanta ansiedad, tanto miedo, tanto pánico, que lo que hacen estas personas es matarla, o sea, ni siquiera es ignorarla. Y esto viene a colación con el tema de crímenes de odio que comentó Karen, con el que les voy a presentar a continuación, que es un estudio, un informe que elaboró Letra S. Si no han escuchado, Letra S es una organización que surgió en 1998, es muy conocida porque tiene un suplemento en el periódico La Jornada. Ellos desde entonces, desde 1998, registran hechos de violencia letal hacia personas LGBT. Esto lo hacen a partir de notas periodísticas, es decir, hacen un registro hemerográfico de distintos medios. Y esta iniciativa, comentan ellos, que surge a partir de, ellos notan una omisión del Estado por prevenir, investigar y procesar los delitos de violencia letal hacia personas LGBT. Para este estudio ellos en total consultaron 1.150 notas informativas que abarcan el periodo de enero de 2013 a diciembre de 2018. Y hay datos muy interesantes que yo voy a platicar rápidamente. Lo que ellos encontraron es que en este periodo de en este sexenio, registraron 473 personas LGBT que fueron asesinadas en México. Esto es muy importante por motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad
o expresión de género percibida de las víctimas. Es decir, que lo que registran los medios probablemente no coincida con la forma en que la persona se asumía o vivía, digamos, su realidad, ¿no? Pero de todos modos, a partir de ellos hacen este registro, de acuerdo con la información vertida en los periódicos. Esta cifra significa que en este periodo, al menos 79 personas LGBT fueron asesinadas y que hubo 6.5 homicidios por mes. O sea, parece poco, ¿no? 6.5 por mes, pues, no es tanto, ¿no? Pero somos más o menos los que estamos aquí sentados, ¿no? Lo que significaría que hoy, que, bueno, estamos en noviembre, que para diciembre ya no estaríamos, ¿no? Y que el siguiente mes los que están acá abajo, y así. De estas cifras, al igual que con otros grupos, lo que me llama la atención es que no debería ser algo como normal, ¿no? O sea, ni siquiera casi deberíamos estar brincando, haciendo marchas, porque cada mes 6.5 personas sean asesinadas con violencia, además violencia brutal, por motivo de su orientación sexual o identidad de género. Es decir, no ajustarse con estas normas de género de las que hablaba Jorge. Cabe destacar en esta información que de las 473 personas, 261, es decir, un poco más de la mitad, por ahí de la mitad, fueron mujeres trans y 192 hombres homosexuales. Esto, digamos, da para hacer un análisis más profundo sobre cómo es que las mujeres trans han sido vistas como las personas que más transgreden las normas de género, ¿no? Y que por eso son objetos de violencia con más saña, ¿no? Con más intensidad. Aquí se hace el desglose por edad. Bueno, el desglose de edad lo que ellos comentan es que el promedio de edad de las víctimas es de 32 años, de los hombres es de 37.6 años. Y ahí tendremos un poco de atención, ¿no? En los grupos de adolescentes y de jóvenes, adultos jóvenes, por llamarlo así. Y luego hacen un recuento sobre el arma que provocó la muerte de las personas. Y ahí tenemos, por ejemplo, que 142 personas fueron ultimadas con arma blanca o filosa, es decir, cuchillos, navajas, machetes, en un tercio de los casos. 139 de estas 473 fueron ejecutadas con armas de fuego. 50 por asfixia o estrangulamiento por lazos, cables o cinturones. 49 fueron golpeadas con piedras, tubos, palos, bates de béisbol y otros objetos similares. 38 debido a la fuerza física de homicidas y 7 atropelladas o rematadas por un vehículo. Y llegamos aquí a las palabras que les presenté al principio. Esta es la forma en la que encontraron los cuerpos, descuartizados, calcinados, golpeados, matados en descomposición. Llama la atención que la mayoría fueron encontrados, parece obvio, pero no. Apuñalados, 108 personas, pero esto lo que señalan ellos en el informe es que muchas de las heridas con arma blanca suceden después de que el sujeto pierde la vida, que es lo que nos da indicios de que hay un crimen de odio, ¿no? Que es decir, que después de acabar con la vida de esta persona hay una intención de seguir provocando daño, de seguir dejándola marcada. Sobre las líneas de investigación que detectaron ellos en medios, la figura jurídica de crimen pasional la encontraron en varios medios, pero cabe señalar que la figura jurídica de crimen pasional no existe en la legislación mexicana. Es un invento de los medios periodísticos para, pues en varios motivos, por motivos de amarillismo, para quitar culpabilidad, para causar sensación, etc. Pero además también va ligado con uno de los estigmas con los que se asocia la homosexualidad, que es lo pasional. ¿Sí?
suele decirse que las personas homosexuales son irracionales, que actúan con base en sus sentimientos, que no piensan al momento de actuar, y que eso puede conducir precisamente a actos en los que entre ellos mismos, entre ellas mismas, se quitan la vida. Y esto habla, obviamente, de una profunda discriminación a través de los medios de comunicación. También está el crimen de odio, que vamos a hablar un poquito también de eso, pero no lo encontraron tanto en las notas, ¿no? Sigue prevaleciendo la cuestión del crimen pasivo. También hubo otras cuestiones como asalto, homicidio simple, por supuesto también hubo muertes vinculadas por crimen organizado, es decir, no solamente las personas LGBT mueren por cuestiones de homofobia, ¿no? Aquí hablaríamos también de que en México estamos viviendo cuestiones de violencia estructural que además se ligan, ¿no?, con otras fuentes. Pero bueno, para efectos de este análisis vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con crímenes de odio por homofobia. Bueno, a mí me llamó mucho la atención llegar a este punto, ¿no? Es decir, si están matando a tantas personas, si el mayor número de víctimas son mujeres trans y hombres homosexuales, ¿quiénes son las personas que están matando a las personas LGBT? Y pues qué curioso. Hombres. Los hombres con NB. ¿Cómo puedo progresar? Sí, perdón, Les platico del total de notas, es decir, de las 473 de las 473 muertes graves que localizaron, solamente en 136 notas de prensa se identificó al presunto responsable y en todos los casos fueron hombres. En los 337 casos restantes no había datos. Puede ser porque la investigación no concluyó, puede ser también porque no hubo quien denunciara los hechos. Relatan también que muchas veces los familiares o los deudos no denuncian porque pueden sentir vergüenza o porque también son revictimizados en los ministerios públicos. La cosa no está tan fácil porque maten a alguien y ya van a llegar hordas de personas a exigir justicia, ¿no? O sea, también hay limitantes. Pero bueno, hay una cuestión ahí de género bastante marcada, que es que los hombres son quienes están cometiendo la violencia letal. Y bueno, como dato adicional, también a mí me saltó mucho que la edad promedio de los victimarios, es decir, de quienes están cometiendo, de quienes asesinan, son hombres de 24 años, que contrasta con la edad promedio de las víctimas, que son 34. O sea, son hombres realmente muy jóvenes, ¿no?, que están incurriendo ya en este tipo de violencia. Bueno, todo este repaso estadístico por sugerencia de Mario. Hice una lectura de un texto de Sara Ahmed. Sara Ahmed es una escritora feminista y académica independiente. Ella trabaja en la intersección de los estudios feministas, de raza y teoría. Pero antes de pasar a lo que expone Sara Ahmed en este texto, que se llama La organización del odio, que está publicado en La política cultural de las emociones, me gustaría leerles una declaración que hace Alicia Valle, que es madre de Francisco Estrada Valle, un hombre homosexual que fue víctima de un asesinato de este tipo, con violencia brutal. Y ella es una activista muy importante que estuvo, digamos, generando dirigiendo la mirada a cómo se imparte justicia de manera negligente y con base en prejuicios. Y en un libro que se titula Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, de Fernando del Collado, que se publicó en 2007, si no me recuerdo, él registra una frase que Alicia menciona, y dice ella: nadie quiere saber nada. Muchos padres o familiares directos no dan la cara por vergüenza. No los juzgo, pero tampoco los justifico. Nos hace falta mucha calidad humana para podernos enfrentar a una sociedad que rechaza a los homosexuales. Estamos sumergidos en un mundo donde la homofobia, muchas veces nacida en el seno familiar, es más importante que el dolor que nos causa la pérdida brutal de un ser querido. Bueno, ella refiere a eso, ¿no? A que muchas víctimas de homofobia
muchas víctimas de crímenes por odio terminan abandonadas. No hay quien reclame el cuerpo, no hay quien siga el procedimiento. Y esto viene a colación de lo que les voy a comentar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo es que opera el odio, en lo que no sé si les resuene, lo que me gustaría llamar micro odios, en analogía a esto de los micromachismos, ¿no? De situaciones de odio que ocurren en entornos cotidianos y que pasan, no es que sean, no se refiere a que sean acciones pequeñas o breves, sino que son tan cotidianas y están tan veladas, ¿no? Precisamente por esta cosa de lo cotidiano que se toleran, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue llevar a cabo un ejercicio en mi página a propósito de ciberactivismo, en la página de Jorge Aldana, señora Vázquez, donde hice una pregunta y a través de un texto que decía, dime cuál es la primera frase o vivencia homofóbica que tuviste en la infancia en tu familia. Eso lo hice el jueves, me parece, el miércoles de esta semana. En cuestión de 1 hora, 2 horas, ya había alrededor de 80 testimonios. En total fueron 98 de personas que dejaron un testimonio ahí de cuál era la vivencia o la frase que les habían dicho en su infancia. Entonces, esos testimonios los relacioné con las estadísticas y con lo que dice Sara Ahmed. Entonces, lo que dice Sara Ahmed respecto al odio es que es una emoción intensa que implica estar en contra de algo, que es intencional, que es aborrecimiento. Al respecto, uno de los testimonios que me dejaron en Facebook dice, en esta casa no quiero maricones, prefiero un hijo en la cárcel que un hijo puro. Imagínense que esta frase viene de un adulto hacia un menor de edad, hacia un niño de los 3, 4, 8, 10 años. Y no solamente se revela, digamos, la homofobia como un miedo, como simplemente se le llama, la homofobia no es simplemente miedo, ¿no? No temblar al ver a un homosexual, sino que se expresa precisamente en estas conductas de rechazo, que son además, desde mi punto de vista, extremadamente violentas, porque se valen, ¿no?, de un abuso de estas relaciones de poder abusivas. Esta particularmente nos habla de que a la homosexualidad se le tiene que expulsar del lugar, ¿no? Es decir, no puede, o la permanencia en el lugar está condicionada a que la homosexualidad no esté en el sujeto. Continúa Sara diciendo que el odio evoca a un grupo al que el odiado representa. Es decir, no necesariamente se odia al hijo homosexual, a José o Pepito, ¿no?, que se ve ahí en algo, sino que este odio proviene además de los contactos que se hacen a través de las relaciones sociales. No surge del padre o de la madre o del adulto a cargo del menor, no le brota como de la nada, ¿no?, sino que surge a partir de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de sus prejuicios, de sus estereotipos. Entonces aquí, al decirle, por ejemplo, al niño, a los 4 años me llevaron al especialista porque solo jugaba con niñas, ¿no? O sea, lo que está tratando de revelar, bueno, lo que a mi modo de ver revela esto es que hay una figuración de malestar en el niño o en la niña, ¿no?, que no es heterosexual, es decir, está enfermo, está poseído, alguien lo está mal influenciando, de tal modo que lo que yo veo afuera, o lo que no quiero para mí como padre o madre heterosexual, estoy viendo que se puede presentar en mi hijo y lo quiero erradicar, ¿no? O sea, hay algo malo en él y no lo quiero. Este comentario, con esta aportación de Sara, la dividí en 2 partes. La primera, ella dice, el odio no solo funciona para establecer la identidad de quien odia. Al respecto, capturé estas 3 frases que decían, que me llamó mucho la atención porque se repetían así: parece que te robaron las sandías, me lo dijo una tía, porque yo traía una mano en la cintura. Otra, camina como hombre, un recuerdo muy antiguo de mi padre. Y una persona distinta, ¿dónde dejaste las sandías? Párate bien, que le decían los tíos y las tías, ¿no? Entonces, esto nos habla de que hay normativas a la gestualidad, ¿no?, al cuerpo del otro al que yo estoy tratando de controlar, en el que se le impone una identidad y al mismo tiempo se reafirma la propia, ¿no? Le dicen las tías al niño,
¿dónde quedaron las sandías, no? Porque si hubiera sido a lo mejor una niña o ellas mismas las que tuvieran la mano en la cintura, no habría problema. Pero como es un sujeto al que ellas perciben como hombre, como varón o como sujeto con pene, pues está negada la posibilidad, como decía Butler, se le niega la posibilidad de que lleve a cabo ciertos actos que están reservados, ¿no?, para el otro sexo. Continúa esta reflexión Sarame diciendo que el odio también funciona para deshacer el mundo del otro a través del dolor. Y esto me parece sumamente importante. Porque el odio no se va con tiendas, ¿no? O sea, el objetivo sí es destruir, y una forma muy rápida de hacerlo es causando dolor, y el dolor además deja secuelas. Entonces dice aquí uno de los testimonios: si sales puto, te corto los huevos. Me dijo un tío cuando yo tenía 6 años. Y a lo mejor, a mí cuando lo leí, claro, me causó conmoción, pero tampoco se me hizo tan extraño, porque sí lo he escuchado. Sin embargo, si nos ponemos realmente a leer la escena, de nuevo, ¿no?, que a un adulto, pues no le va a decir: mijito, te voy a cortar tus huevitos, si sales homosexuales, te voy a cortar los huevos, te voy a mutilar, ¿no? Hay, desde mi punto de vista, además, en el orden de lo simbólico, una castración del deseo homoerótico a través de la amenaza de la mutilación corporal. Por otro lado, también está esta anulación también del deseo homoerótico en los vínculos afectivos, ¿no? Le dicen amigo a mi pareja, y eso que llevan más de 15 años, ¿no?, que conocen al tipo y se lo encuentran y va a las fiestas, en los bautizos. Y entonces, ¿y si vas a traer a tu amigo? A mí me pasó también. Si tu amigo, ¿cuál amigo? Mamá, ¿no? Pero es eso también. El objetivo también es, como decía, retomando a Butler, anular no solamente la existencia de la persona homosexual, sino los vínculos afectivos que pueda generar, ¿no? Y eso me parece también brutal, porque no solamente te niego a ti como persona, sino todas las relaciones que puedas establecer a través de tu orientación sexual o identidad. Sarame dice que los signos de odio emergen al evocar una sensación de amenaza, es decir, como decían, no surgen de la nada estas reacciones, ¿no?, sino que hay una sensación, como decía Butler, de pánico, de ansiedad, de amenaza, pero que también se refleja como la amenaza de ser despojado de algo, ¿no? Algo me van a quitar, algo me va a pasar. Y entonces, uno de los testimonios dice: ¿qué haces jugando con las Barbies de tu hermana? Vete a jugar fútbol con su tiempo. O las novelas son para viejas, te volverás maricón, decía mi papá. O haz pipí como hombre, no sentado como las mujeres. Y esta persona dice: esta frase me marcó, sin duda, no solo que para alguien puede ser, porque me da igual orinar sentado, parado, acostado, lo que quiero es vaciar la vejiga, pero resulta que no. O sea, que como eres socializado, o más bien te imponen estos mandatos de género, de la masculinidad, y como tienes pene, no hay forma de que orines que no sea parado, ¿no? Porque si te sientas, algo le pasa mágicamente, espontáneamente en tu cuerpo, que te conviertes en mujer, ¿no? Es impensable que además un niño, una criaturita, se vaya a sentar para orinar, ¿no? Y esto nos habla, estos ejemplos nos hablan de la configuración de los cuerpos y de los espacios que pueden habitar. Es decir, si aquí hubiera solamente editorios, pues una mujer no podría, menos que tuviera ya estos dispositivos, que además también es una transgresión a los espacios de los hombres, ¿no? Pero está muy claro, ¿no?, como lo que una persona en función de sus genitales, ni siquiera es como de todo el aparato, ¿no? Nos interesa más saber qué hay entre las piernas, para saber qué puede hacer, a qué lugares puede acceder, qué actividades puede llevar a cabo sin que esté transgrediendo normas. No, está bien. Esto en particular me llamó mucho la atención, y por eso lo pongo con estos colores dramáticos. Dice Sarame que ese odio, que ese dolor tienen efectos sobre los cuerpos de las víctimas, ¿no? Que es lo que les dicen, no es que el dolor y el odio pasan desapercibidos, o aunque uno diga, porque muchos testimonios decían, pues eso me lo dijeron en la infancia, pero ahorita ya lo superé, o ya me llevo bien con mi papá, ya me llevo bien con mi mamá, ya aceptan a mi novio, les cuesta trabajo, pero realmente a veces, y a mí me queda la duda de que realmente podamos superar
estos episodios de violencia, ¿no? Aquí en el testimonio, alguien le dice, si te vuelves así, te mato. Mi padre señalando a una chica trans en la calle cuando yo tenía 8 años. O sea, este es como un escenario desde mi punto de vista súper trágico, súper violento, súper invasivo, súper machista. Machista porque no se tolera la presencia de la mujer trans, es decir, del sujeto con pene, o al que el padre percibe como un hombre, como un sujeto con pene, con esta figura, con estas características de lo femenino. Es posible que la vea, pero no solamente eso, no la puede ignorar, como decía Butler, a tal grado que depositan este miedo y este odio en el hijo, ¿no? Mira eso que está ahí, eso no puede ser, y si tú te vuelves así, te mato. O sea, no se supone que las figuras paternas, las figuras maternas tienen que ser las primeras proveedoras de cuidado, de cariño, de orientación. Pues no. Resulta que estas frases o estas acciones que les he venido presentando ocurren de manera cotidiana. Y además se perciben como alguien ejerciendo su paternidad o su maternidad o la crianza de buena manera. Es decir, bueno, a lo mejor se pasó de lanza al decirle que lo iba a matar, pero está bien, ¿no? Porque cómo se va a volver Paquito trans. Está bien, le puede bajar no, es que bueno que le dijo que no se pusiera zapatillas porque pues es hombre. Pero estas cosas son a las que me refiero con los microbollos, ¿no? Que pasan además también como conductas aceptables de la persona que oye. Y bueno, en este caso en específico se coloca a la homosexualidad y completamente a la transexualidad como algo imposible de vivir, de aceptar o de soportar, ¿no? La muerte incluso deviene algo más aceptable. O sea, antes de que esta persona viva y que mi hijo se convierta en trans, muerte. Es muy fuerte. La violencia como una manifestación del odio en contra de la personalidad es una manera de fijar también la identidad. Y entonces, también en las dinámicas que tienen los menores de edad con el primo, la prima, digamos, con gente del barrio que son más o menos de la edad, se dan este tipo de dinámicas, ¿no? Que dicen, no llores, dale esos putazos, los hombres peleamos, no lloramos, me lo dijo un tío. Pero a mí también me lo dijeron tíos, compañeros de la escuela, vecinitos, ¿no? Están de nuevo estos mandatos de la masculinidad, ¿no? El hombre resuelve sus problemas en chingadazos, no hay posibilidad de diálogo, porque además, al momento de exhibir esta fuerza física, que además ya vimos que ha conducido a asesinatos, esta fuerza física aparece como constitutiva de la identidad masculina. Y si no está presente, no eres hombre. Y si no eres hombre, no eres parte de nosotros, de este grupo de los hombres. Y si no estás con nosotros, estás del otro lado. Y si estás del otro lado, te vamos a chingar, te vamos a matar, te vamos a excluir, te vamos a discriminar. Y se dan estos juegos, ¿no? En los que aparentemente no soporto la homosexualidad o la amenaza de la homosexualidad, pero no la suelto, ¿no? O sea, no puedo, como decíamos, no puedo ignorarlo. Entonces, de todos modos, me sigo juntando con mi primo argentino, aunque no lo tolera, pero ya tengo algo de que chingar. Y prefiero que lo esté molestando a él o yo molestarlo para que yo no sea objeto también de las violencias. Entonces, se hace ahí una especie de dinámica en la que el sujeto que odia necesita del sujeto odiado para constituir su identidad. Quienes odian se reivindican como poseedores legítimos de algo a la vez que se colocan como víctimas. Y esto lo podemos ver no solamente en estas frases. Por ejemplo, aquí dice, esto es de niña, refiriéndose a abusos o actitudes. Pero la más fuerte fue la respuesta de mi padre cuando se desglose. El papá le dijo, es lo único que me faltaba para que mi vida fuera una mierda. O sea, ¿quién sabe qué chingados le pasó al papá en su vida? Que lo que él ubica, o sea, la gota que derrama el vaso es que el hijo sea homosexual, y entonces no hay nada peor en su vida que la homosexualidad del hijo, pero además es de nuevo depositar toda esta carga negativa hacia la persona que odio, ¿no? Como para culparla de lo malo que pasa en ella. Entonces, cuando tiene una culpa, tengo que someterla, dominarla, evitarla.
Y bueno, les decía, esto lo podemos ver en otros escenarios, por ejemplo, ahorita con los grupos por vida, los grupos por familia, donde se han calentado disparates, donde dicen, pues al matrimonio de personas del mismo sexo le vamos a poner homomonio, o unión civil, o unión entre hombres, o sea, pero el nombre, el apelativo matrimonio está reservado para la unión, así dice, para la unión entre hombre y mujer, porque matrimonio viene de madre, que quiere decir madre, y él se sacan unos rollos lingüísticos chiflados, en donde está la institución del matrimonio, que además vincula casi todos los casos con personas religiosas, les pertenece a ellos, solamente a este grupo social o a este colectivo imaginario que es el heterosexual, porque además no hay un registro, no hay una oficina de la heterosexualidad en donde uno vaya a inscribirse y decir, ya aquí está, ¿no? O sea, está mi credencial, soy hetero y seguro, ¿no? O sea, es ridícula la forma en la que pretenden adueñarse, ¿no? Que además mezclan, como les digo, cuestiones que competen a derecho civil, con cuestiones de religión. Lo mismo pasa con la adopción. Parece que las personas homosexuales son incapaces de criar como lo hacen las personas heterosexuales, pero si vemos estos casos de violencia homofóbica, así de cruel, en familias tradicionales, entonces me parece que debemos replantearnos qué es la familia, ¿no? O sea, la familia, y eso es a lo que me refería al principio, la familia está vista como el núcleo de la sociedad, como el lugar ideal, en el que una persona adquiere valores, que recibe cuidados, pero vemos que estas cosas pasan, ¿no? Y tienen efectos devastadores. Y bueno, como reflexiones finales hay como 20, pero solo les voy a compartir estas 3. Desde mi punto de vista, no debemos en ningún momento desestimar los efectos del odio, ¿no? Es decir, si somos tanto víctimas como perpetradores de conductas violentas motivadas por odio, debemos hacer algo, ¿no? Para detenerlas, porque pretender que, como dice Talía, si no me acuerdo, no pasó. Al contrario, sí pasa, ¿no? Porque estamos viendo las estadísticas de que al mes están matando a 6.5 personas por cuestiones de homofobia, pero esos resultados eran los de la violencia letal, ¿no? En la que ya no hay nada que hacer, cuando menos con la persona que vivía. Porque sí, a veces muchas personas la carga queda para los neuros, ¿no? De saber por qué mataron a su familiar. Hay un corte, ¿no? En la convivencia. Pero también están las situaciones de discriminación en entornos laborales, en la escuela, en el transporte público, en los deportes, en el acceso a recreación, cultura, ¿no? Entonces, estas cositas que aparentemente no pasa nada porque la dijo mamá o porque la dijo papá, sí pasan y son muy graves. Luego, el odio puede surgir en cualquier entorno. No pensemos que, por ejemplo, que como nosotros somos personas LGBT, estamos exentas de cometer conductas de odio, ¿no? Al contrario, también queremos al final estas dinámicas, las aprendemos, las incorporamos, las llevamos a cabo y me parece que todo el tiempo, sin el afán de querer convertirnos en sujetos perfectos, lo que debemos hacer es siempre estar revisando cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con otras personas, para tratar de erradicar o de impedir y prevenir estas conductas. Y por último, bueno, lo mismo, tomar conciencia del odio propio y hacerse responsable. Acudir a terapia, acudir a grupos, consultar especialistas, acudir a literatura, qué sé yo, ¿no? O participar en estos espacios, ¿no? Para seguir discutiendo lo que ocurre por hoy. Y básicamente. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito ya para cerrar esta mesa acerca del suicidio en una población muy específica que es la de adolescentes LGBT y pues bueno, me parece muy importante hablar antes de empezar a checar lo que tengo aquí, porque ya saben que este rollo
ser un mal millennial se significa de vez en cuando utilizar el celular para leer. Pero, pues bueno, les platico un poquito. Realmente me surge a mí esta inquietud desde el simple hecho de que, en efecto, ahorita considerando también la información que nos daba, pues de pronto nos vamos dando cuenta, varias personas, de que realmente, aun cuando hay estos homicidios entre personas adultas, llegamos a ubicar, como ya también nos lo refería Jorge, por ejemplo, estas diferencias de edad entre las personas que cometen los crímenes y las personas que son asesinadas. Sin embargo, cuando volteamos hacia la población adolescente, vamos encontrando que hay un suceso bien concreto, y es que buenos adolescentes se suicidan. Es una conducta relativamente frecuente en ese rango de edad. Sin embargo, también vamos a ubicar que los adolescentes que se identifican con LGBT presentan un porcentaje un poco más elevado. Entonces, bueno, para dar inicio, bueno, por supuesto, la misma OMS está planteando que el suicidio es la segunda causa principal de muerte en el grupo etario entre los 15 y los 29 años. Se dan cuenta que justo la adolescencia, dependiendo de los autores, por supuesto, hay quienes lo ubican desde los 11 años, 12 años, etc. Bueno, la OMS nos dice que entre los 15 y los 29, ya iniciada la adolescencia, hay un incremento en la tasa de suicidios. Por supuesto, la misma OMS nos está diciendo que se estima que hay 1,2 millones de suicidios adolescentes, que además, según la misma OMS, se pudieron haber evitado. Eso es bien importante, porque ciertamente un suicidio en términos generales, hablando de adolescentes, pues quizás pueda prevenirse, pueda evitarse, cuando ya se exploran algunas otras circunstancias bajo las cuales vivían los adolescentes. Vamos encontrando que son contextos que pudieron haberse modificado y que a veces lo que hizo falta al adolescente era haberse acercado a alguien con quien hablar. Por supuesto, no lo vamos a simplificar, no es únicamente eso, pero sí es un factor que lleva a ser muy común entre los contextos que los rodean. Por supuesto, por último, para dejar a la OMS en paz, sí mencionan que estas tasas todavía suben más cuando se trata de grupos vulnerables y que son objetos de discriminación, de los cuales se encuentran los que ya desde el inicio mencionaba Karen, y por supuesto ahí entra el LGBT. Entonces ya tenemos esta mezcla que se vuelve un tanto mortífera, ¿no? Ser adolescente aparentemente implica cierta presencia de suicidios y agrega el LGBT. Entonces eso lo dispara todavía más. Por supuesto hay diversos especialistas de varias de las áreas que se involucran con estos fenómenos, que plantean que el suicidio es una forma de violencia autodirigida. ¿Okay? Ya lo han estado mencionando tanto Jorge como Karen, como matar a alguien, quitarle la vida a otra persona, se vuelve pues una fuerza de poder. Yo ahorita mientras los escuchaba y estaba haciendo unas anotaciones, justo me hice esa anotación para posteriormente reflexionarla. ¿Hasta qué punto esta noción de poder se puede llevar al suicidio? Quizás, pensaba yo, a lo mejor es el único momento en el que la persona que se va a suicidar, que siente que tiene poder sobre su vida. Y es ese, el momento en el que se la va a quitar, como también decía Karen, pues a veces es quitarme yo la vida antes de que alguien más me la quite. Entonces, bueno, creo que esa reflexión también es importante. Por supuesto, parte de estas mismas violencias autodirigidas, pues yo estaría integrando la homofobia o cualquiera de las LGTB-fobias interiorizadas. ¿Por qué? Porque son todos estos contextos que también hablaba Jorge, que vamos nosotros aprendiendo y con los que nos vamos accionando y nos vamos juzgando y vamos tomando decisiones. Por supuesto, aquí hago la aclaración, no necesariamente vamos a llevar, o sea, que sí me interesa dejar muy claro que hay muchísimas cosas, muchísimas variables que intervienen en un suicidio. No es nada más la homofobia interiorizada, no es nada más el que no me acepten
casa o una cercanía en la escuela, sino que van atravesando muchos de estos factores y, por supuesto, tanto la historia de vida de la persona como el impacto que tiene cada uno de estos sucesos. Hay personas que pueden vivir bullying y les da lo mismo, pero hay otras a las que el primer intento de rechazo en la escuela, bueno, es determinante para que se den fin en esta vida. Sin embargo, también aquí hay algo muy importante que mencionar. A veces se plantea que el suicidio es consecuencia de un trastorno mental, depresión, ya sea bajo un estado psicótico, desencadenado por estrés, ansiedad, etc. Aquí también hay que aclarar algo. La ideación suicida no necesariamente va a desembocar en un intento suicida. Y aún así, no todo intento suicida tampoco es producto forzosamente de un episodio depresivo, un episodio psicótico, un estado de ansiedad, un estado de estrés. Puede verdaderamente surgir de la nada. De ahí que sea siempre bien importante sensibilizar a la gente de las cosas que hacemos y dejamos de hacer, de las que decimos y cómo tratamos a los demás. A mí en particular este rollo de los trastornos mentales, a pesar de la información clínica, pues a veces me hace ruido, porque creo que son palabras en las que a veces terminamos como soltándole, ¿no? Pues es un trastorno mental. ¿Qué quiere decir? Pues es bronca de él y solo de él o de ella. Y no necesariamente, ¿no? Ya también hablaba Karen al inicio, esta patologización de ciertas poblaciones, ¿no? Que si las mujeres histéricas, entonces, pues, ¿qué les hacía falta según los hombres, según Freud y otras cuestiones, y que no vamos a negarlo al 100%, pero se iban a este rollo de estimulación sexual? Y entonces era patologizar su sexualidad. Nos vamos con la población LGBT, lo mismo, ¿no? En una de las mesas que tuvimos en días anteriores, uno de los ponentes lo planteaba, ¿no? Respecto a las identidades trans. En todo momento de la historia humana hemos encontrado personas con estas identidades trans y sin embargo desde toda la vida se ha buscado hacerlas menos. Planteaba Alejandro Bravo esa duda, ¿no? ¿Cuándo ocurrió que de pronto se les rechazó? Bueno, no tenemos noción, pero sí sabemos que desde que se registra la historia son poblaciones a las que se hace menos. Y esto incluye a la población homosexual tampoco. Sin embargo, ahí lo planteo también estas ideas, porque creo que pues, vamos viendo cómo entonces la etiqueta trastorno mental, pues, además de que con el transcurso del tiempo hemos visto que son etiquetas que se van quitando a la misma homosexualidad a fines del siglo pasado, pues, apenas es cuando se deja de considerar una patología. Entonces vemos cómo son términos que están de sobra. Yo sí le apuesto un poquito más a que hablar de suicidio no tiene por qué implicar forzosamente hablar de un trastorno mental, ya ni siquiera mencionarlo respecto a las orientaciones de identidades distintas a las heteronormadas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí continúo. Diversos estudios, por supuesto, también han referido que el colectivo LGBT tiene esta mayor disposición de las personas heterosexuales. Y más adelante lo voy a retomar, tiene mayor disposición tanto a depresión como ansiedad, ideación e intentos suicidas. Sí es bien interesante ese fenómeno, porque, pues bueno, si forzosamente sea bajo esta línea de causa y efecto, pero pues sí hay una correlación ahí muy particular entre todas estas variables. Sin embargo, también aquí, bueno, Jorge también nos ayudaba al final a hacer conciencia de cómo pues, cada uno va viviendo estas historias de violencia, incluso desde la infancia, y no solo en la escuela, sino también en la familia, por todos estos pensamientos, estos constructos sociales que hemos ido adoptando y que nos están enseñando. Por supuesto, algunos investigadores latinoamericanos en particular, ahorita me viene a la mente Ortiz, desde inicios del milenio pues, se planteaba, ¿no?, que realmente en la región latinoamericana sí se tiene que considerar como un factor social, pero es un factor que tiene que ver con el suicidio, el rechazo al colectivo LGBT. Es bien interesante verlo porque en algunas otras contrapartes de otros lados del mundo, por
por supuesto, contextos sociales, económicos y culturales muy distintos, ya el rechazo social no refiere propiamente este tipo de consecuencia, pero en Latinoamérica sí. En Latinoamérica incluso, si mal no recuerdo también Gaby, de la mesa de discapacidades, llegó a plantear que la expectativa de vida de una persona trans no rebasa los 35 años. Y esto tiene que ver por las formas en las que mueren y los estilos de vida a los que se ven orillados a vivir. Por lo tanto, ahí vemos esta implicación social real como un factor determinante para las expectativas de vida cortas del colectivo LGBT. En particular, de personas trans podríamos hablar incluso de homicidios, puntos principales de muerte, y en el caso de adolescentes LGBT podríamos hablar de suicidio. Entonces, bueno, pues este tema que yo les estoy compartiendo, a mí siempre me ha generado ciertas dudas, digamos, básicas. La primera de ellas es por qué un adolescente, específicamente LGBT, pensaría dar fin a su vida. Llevarlo un poquito más allá de la típica respuesta que hasta mi madre da de, pues es que ellos se buscaron, porque el sacerdote te diría, es que están viviendo el pecado y sus demonios los atormentan. Más allá de ese tipo de respuestas, yo lo llevaría a un nivel un poco más profundo y más reflexivo, ¿no? Otra pregunta es, ¿por qué, acaso la adolescencia no es ya lo suficientemente complicada como para imponerle más obstáculos desde el exterior? Al final de cuentas, eso es lo que estamos haciendo, ponerles obstáculos. Por supuesto, aquí hablo de la adolescencia también en general. De los adolescentes en general se sufren muchos obstáculos, algunos sin sentido. Una última pregunta que ahí me surge es, ¿no ya es demasiado complejo y doloroso abandonar la identidad infantil y atravesar por el proceso del duelo que genera la pérdida de esa identidad infantil como para llevar a las y los adolescentes a condiciones hostiles y lamentables? Si se dan cuenta mis preguntas, de pronto le doy este cambio y que las reflexionemos los adultos, que es la intención. Ya llegaré a ese punto, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto, no se trata de hacer cuestionamientos desde lo moral, si el suicidio es bueno o es malo, si es un acto de cobardía o un acto de valentía. Creo que ese tipo de reflexión ya es demasiado personal y ya cada uno de nosotros llegará a probables respuestas. Más bien se trata de abordar estas preguntas desde una curiosidad objetiva y una postura autocrítica, persiguiendo respuestas que realmente nos lleven a un camino en el que podamos reconocer lo que los adultos les aportamos a los chavos y que entonces podríamos modificar para aportarles algo todavía más positivo a todos, no solo a los LGBT. Ahora bien, si se dan cuenta entonces, pues sí, la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, eso creo que todos lo sabemos, y si no, pues lo aclaramos, ¿no? No solo es una vulnerabilidad porque esté dejando la infancia, sino porque realmente es un proceso de construcción de sí mismo. Si ustedes lo recuerdan cuando estaban en la adolescencia, pues eso estuvimos haciendo todos, ¿no? Y un día queríamos una cosa y otro día queríamos otra vez más, en la tarde ya queríamos otra totalmente diferente y rechazábamos lo primero que nos gustaba. Y es que eso realmente tiene que ver también con este afán nuestro por encontrarnos. Creo que además no es exclusivo de la adolescencia. Yo me acuerdo que en clases muchos chavos les decían, mira, se supone que nosotros como adultos ya estamos más construiditos. Porque soy honesto, yo el día de hoy, o sea, no me hallo, hoy no sé, o sea, bueno, sí sé quién soy, obviamente, claro, pero sí hay un punto en el que de pronto es que hoy odio el color negro y es de los colores que más prefiero. Y hoy quiero el opuesto, el que según es el opuesto. Entonces, vamos, si eso nos ocurre a nosotros, si recordamos la adolescencia por eso es que nos vuelve, es una etapa de vulnerabilidad, ¿no? Es una etapa de reconocimiento también del cuerpo, el estar reconociendo sus cambios corporales y su impacto en nuestra identidad. En concreto, pues lo que quiero dejar muy en claro, si no lo he logrado, es que la adolescencia está difícil.
La neta es que sí está bien ruda y por supuesto, quizás yo puedo estar equivocado, pero al tratarse de una época de deconstrucción, que al final de cuentas es de lo que se trata de la adolescencia, y de reflexión constante, los adultos sí tenemos que asumir un rol más activo y más significativo para con todos ellos, las y los adolescentes. A pesar de que también nosotros de pronto podemos ser medio cambiantes, pues estamos más estructurados. O sea, ya la libramos, estamos aquí nosotros vivos, a pesar de nuestras ideaciones e intentos suicidas, y creo que ya eso nos vuelve también fuertes y suficientes para poder acompañar a un adolescente. Por supuesto, yo que propondría un acompañamiento súper activo, basado en la orientación y procuración de condiciones favorables. Obviamente, no una orientación impuesta, sino una orientación en la que se le permita al adolescente reconocer qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y está cañón, de verdad está cañón que ellos lo sepan. Pero aún así, ser todavía más pacientes para ayudarnos a identificar qué puede ser eso que están requiriendo. Por lo tanto, bueno, centrándonos en los adolescentes, aquí, pues fíjense que a mí sí me llama mucho la atención un panorama muy específico, y es el escolar, porque hace algunos años, se lo platicaba con Jorge recientemente también, el doctor Ricardo Baruch, hace algunos años, había publicado un artículo, y ahora sí tengo el título que ya está subrayado, que era la invisibilidad del suicidio de personas LGBT en México. Este artículo, si mal no recuerdo, lo publica él en Animal Político en 2015, y se basa un poquito, toma como referente el suicidio de Sergio, el nombre del chico, Sergio Alonso. Él se suicida en 2013 y Ricardo Baruch, unos años después, lo retoma para hablar de esta invisibilidad del suicidio LGBT en México. Su artículo, por supuesto, sirve para también hacer referencia de otra información, incluso internacional. No sé si fue una cuestión de edición, no sé si fue una cuestión de que a lo mejor el doctor Baruch quiso por ahí, más bien tendió a irse, pero a mí no me parece que fuera tan claro y que abordara al 100% esta invisibilidad. Sin embargo, deja muy bien claro algo. Al menos en cuanto a adolescentes, parecieran, adolescentes LGBT que se suicidan, tienen mucho que ver el bullying homofóbico. Por supuesto, hablar de bullying es hablar de un fenómeno propiamente escolar, es hablar de un fenómeno en el que hay violencia de distintas formas. Y pues bueno, el caso de Sergio Alonso, pues, si no lo recordamos, es un chico que se suicida, porque él incluso no solo es objeto de bullying en la escuela, sino también a través de redes sociales, lo cual es bien interesante porque es un fenómeno ya más actual y, por supuesto, no es exclusivo de los adolescentes. Pero sí hay que entender que algunos adultos, al no tener noción del uso de las redes sociales y que los chavos nos la matan, ellos, bueno, se persiguen no solo por mensajes de texto, sino por Facebook, por Instagram, por todas las redes que se les ocurra, Twitter, en fin. Sin embargo, bueno, aquí en concreto yo logro indicar entonces tres aspectos importantes. Uno es la violencia escolar, el rechazo de la sociedad hacia la población LGBT y en particular pues el suicidio, que es como tal las tres variables que logro ubicar tanto en lo que escribe Baruch como en lo que logro identificar también yo por mi cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí doy este brinco. Baruch también se centra, en algún momento hace referencia a la primera encuesta de bullying homofóbico en México por aquellos años. Esto lo menciono porque a continuación de lo que les quiero hablar es de tres referentes estadísticos que son bien importantes y uno de ellos, su antecedente directo, es esa primera encuesta. Los antecedentes a los que hago referencia son la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que se conoce como ENDOCIF, y así me estaré refiriendo a ella. Esta es principalmente publicada y trabajada por CONAPRED en el 2018. La segunda encuesta nacional sobre violencia escolar basada en orientación sexual, identidad y expresión de género hacia estudiantes LGBT en México. Esta
es la que le sigue a aquella encuesta que trabaja Baluch. Y esta es de la Coalición de Organizaciones contra el Bullying por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género en México. Es de 2017 y, bueno, a partir de este momento yo le voy a decir segunda encuesta sobre violencia escolar, porque no muy antes académicos, ¿no? Y finalmente la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS, que trabaja el INEGI, ¿ok? Estas dos últimas son de 2017. La segunda encuesta nacional de violencia escolar, esa tiene una característica bien importante que resalto. Se centra y se trabaja con adolescentes que estaban tanto en secundaria como en preparatoria cursando el ciclo escolar 2000, no, si mal no recuerdo, era el 2015-2016, o bien puede que me esté equivocando, es 2016-2017, ahorita sí se me va un poquito ahí el dato, pero es entre esos dos ciclos escolares. Ahora bien, ¿por qué me clavo tanto en esto de las edades y demás? Bueno, otra vez, adolescencia. Me puede encantar que la segunda encuesta nacional sobre acoso, violencia escolar, se haya trabajado con adolescentes porque esa población está vulnerable, esa población es la que nos importa, esa población es de la que desde 2010, empezando por Estados Unidos, a la fecha, es la población de la que nos enteramos en las noticias, que se suicida por bullying escolar. Incluso, si mal no recuerdo, hace un par de años también, otro tipo de fenómenos. El chico que llega a la escuela en Monterrey y hace una matazón de gente. O sea, realmente vean cómo si es una población en la que esto se vuelve apremiante. En concreto, bueno, lo que yo les podría compartir es, en primer lugar, chéquense las estadísticas en internet, de verdad, incluso pues tiene por ahí la análisis, no recuerdo, la que tiene es muy interactiva y le puedes cambiar. Quiero saber de esta pregunta o de estas variables, qué se opina solo en la Ciudad de México y qué se opina a nivel nacional y solo en estas edades. O sea, de verdad esa está muy interactiva, pero bueno, chequenlas, ahí viene información impresionante. En primer lugar, les puedo compartir que la segunda encuesta a mí me llamó la atención. Efectivamente, el 55% de los participantes se siente inseguro en la escuela a causa de su orientación sexual y el 41% se siente inseguro debido a su expresión de género. O sea, hace que ya al inicio vemos que prácticamente la mitad de la población LGBT en la escuela, entre secundaria y preparatoria, no se sienten a salvo. Y eso empieza a tener un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque es en la escuela donde pasamos la mayor parte del tiempo. ¿Okay? Actualmente vivimos una situación social muy específica en la que ya sea que el sistema nos está obligando o la sociedad está obligando al sistema educativo, los chavos están pasando más de las 8 horas escolares obligadas dentro de los centros. Están pasando más tiempo allí porque los papás tienen que trabajar y entonces hay múltiples actividades que se están centrando a lo mejor en lo cultural, en lo deportivo, pero no deja de haber interacción por parte de los chavos en las escuelas o con sus compañeros a través de estas cosas, de los celulares y redes sociales. Por supuesto, que también arroja esta información de la segunda encuesta. Bueno, sí hay una aparente normalización de la violencia. Los mismos chicos, respecto a esta seguridad que requieren en las escuelas, también expresaron no haberse sentido, perdón, haber escuchado comentarios en contra de ellos o en contra de cualquier expresión de género o de cualquier orientación sexual. Y sin embargo, profesores y alumnos, lo usual es que nadie interviene en ello. ¿Okay? En concreto, también les puedo mencionar que uno de los datos que a mí me preocupó mucho fue lo que tiene que ver ya de forma directa con la agresión. ¿Okay? 3 de 4 estudiantes LGBT, es decir, 74.5%, fueron víctimas de acoso verbal, ¿okay? En el centro de estudios, y esto considerando punto de origen su orientación sexual. O sea, hace que los chavos sí están reflejando lo que sucede en la sociedad. Afuera los matan, en las escuelas hay que violentarlos. ¿Okay? Por lo tanto,
sí, al menos ya llevamos dos de estas variables que les comentaba. Vemos que sí hay un rechazo contra la comunidad LGBT y, por supuesto, la violencia ya en forma dirigida hacia ellos. Hay, por supuesto, otros datos respecto a la violencia, pero quiero llegar al de acoso sexual. Los coqueteos no deseados o comentarios sexuales característicos de este tipo de violencia fueron dirigidos a 44.5% de los encuestados, presencia casi la mitad. Creo que algunos de nosotros también, incluso dentro del colectivo LGBT, hemos sido víctimas de acoso sexual. ¿Okay? Y eso es bien importante, porque entonces nos podemos empezar ahí a hacer la idea de que no todo es un rollo de la comunidad, la sociedad nos violenta, también nosotros, entre nosotros, como lo decía Jorge, también entre nosotros nos estamos violando constantemente, nos estamos abusando sexualmente de manera constante, nos tocamos a pesar de que decimos que no, aprovechamos al que está dormido, drogado, etc. Entonces, si es algo que sucede, y no solo en centros escolares, sino también entre nosotros. Por último, les mencionaba el acoso electrónico o ciberintimidación, que también se conoce como ciberbullying, fue reportado por el 34.5% de los estudiantes LGBT. Eso a mí honestamente me llamó la atención, porque yo lo esperaba más alto. Sin embargo, no hago menos, creo que sí es un porcentaje alarmante. En concreto, aquí yo hice un pequeño comparativo y me voy súper rápido. Si empezamos a checar, por ejemplo, información del ENDOCID, vamos a encontrar que también efectivamente la población con orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género diferentes a las heterosexuales, y logran reportar un menor apoyo hacia ellos. Y es que, perdón, aquí coincide un poquito la cifra en los últimos 12 meses. Las personas con una orientación sexual y identidad de género diferentes reportaron haber sido discriminados en un 54%, o sea, más de la media. O sea, vemos que sí hay datos que se equiparan. Por supuesto, todo esto, ¿hacia dónde va? Bueno, a ver, en cuanto a los chavos. Todo adolescente que es perseguido o señalado por su orientación sexual, por motivos de expresión de género distintas, sí presentan un mayor nivel de depresión que los que no tienen esa persecución o esa discriminación. La misma encuesta de violencia escolar había identificado, por ejemplo, que el 67% de los estudiantes que vivieron esta victimización reportaban mayores niveles de depresión. Pues estamos hablando de 67%. Eso lo comento para aquellos a los que sí les interesan los títulos de trastornos mentales y demás. También por ahí hay una correlación respecto a autoestima y también es elevada. Es decir, un adolescente que padece esta victimización o discriminación o violencia por su orientación sexual, sí presenta un impacto elevado en su autoestima. Por lo tanto, bueno, sin más de etiquetas y números, ¿hacia dónde quiero llegar? Pues por supuesto que hay un impacto en la convivencia, por parte de la convivencia en las personas. ¿Esto qué implica? La manera en la que yo me concibo, no solo como me han enseñado todos estos tabús, todos estos constructos sociales de lo prohibido, lo errado, lo bueno, lo malo, etcétera, sino también cómo me trata. Claro que me impacta. ¿Ok? Y no perdamos de vista lo que les mencionaba. Los adolescentes son muy vulnerables, se están buscando y están tratando de encontrarse y les estamos diciendo que no. Ya de por sí la noción que tenemos de ellos es, no, siempre un adolescente es rebelde, es conflictivo, es complicado. A mí, bueno, porque he dado clases en preparatoria y en secundaria, siempre me lo preguntan, ay, qué horror, pobrecito de ti. ¿Por qué? Es que son bien difíciles, son los cabrones, son, etcétera. Bueno, pues cada quien, ¿no? Habla, según le ha ido y yo he tenido la fortuna de enfrentarme a grupos de adolescentes bien interesantes, bien productivos. Por supuesto, hay los chavos que traen conflictos más que otros y se nota más. Y hay algunos con los que yo mismo me proyecto y me espejo, pero pues, son los adultos.
Entonces, bueno, aquí es bien importante aclarar, muchos de los estudios, investigaciones pertenecientes a los estudios LGBT del siglo pasado y estos, ya nos estaban advirtiendo que sí había un impacto directo en la identidad, en la autoestima de los adolescentes y el colectivo LGBT. Desde el rechazo social, sí lo marcaba. Y hoy en día estas investigaciones que se siguen realizando, nuestro levantamiento de información estadístico, es que sí ocurre, es muy real. Verdaderamente se dañan a los chicos. Por supuesto, aquí yo llevo, y ya es la última parte, ¿qué puede hacer una persona cuya autoaceptación no es favorable? ¿Cómo impacta en su autoestima? Bueno, de nuevo, sin afán de emitir ningún tipo de juicio moral, para algunas personas, una forma de dar fin a estas agresiones, y que ya les planteaba yo esta duda por lo que comentaban los compañeros, a lo mejor hasta por sentir que recupera un poco de control en su vida, para ellos, la única manera de lograrlo es darle fin. ¿Okay? Darle fin, por supuesto, al rechazo, a la falta de autoaceptación, al dolor que esto implica, y que, por supuesto, solo para rematar con el dossier, ellos mismos reportaron que 47.8% de las personas encuestadas ha tenido algún pensamiento suicida y 21.5% lo ha intentado, siendo el referente su orientación sexual o su expresión de género. Aquí sí me llamó algo la atención. Quienes reportan mayores porcentajes al respecto son las personas trans. Tan solo por mencionarlo, los hombres trans, en un 73% reportaron haber intentado quitarse la vida. Y las mujeres trans, un 58.4%. Aquí sí también hubo un fenómeno bien interesante. En la misma encuesta, las personas homosexuales y lesbianas reportan menores intentos y menores ideaciones. Y si abrimos un poquito más el panorama, sí podemos empezar a reconocer que en los contextos urbanos específicamente, sí empieza a haber esta dichosa aceptación que yo siempre veo muy entrecomillada, ¿no? Porque la misma dosis, por ejemplo, no es cierto, fue de análisis, es bien peculiar. Muchas personas refirieron que no aceptarían a un familiar gay, pero sí, el 50 y tantos % dijo que sí le rentaría una recámara o un espacio en su casa a una persona gay. Entonces yo me voy más porque la aceptación de los centros urbanos tiene que ver con dinero, ¿no? Por este estereotipo que también de alguna manera se ha establecido dentro de la identidad gay, propiamente dicha, de que una persona homosexual es exitosa, es rica, famosa y latina. Entonces, bueno, ya desde ahí creo que atraviesan otras variables que también hay que prestarles atención y no nos dejemos ir con las primeras tintas. Yo quiero hacer esa mención de, por supuesto, la misma análisis había arrojado que, por ejemplo, la población de jóvenes es rechazada por la población en general. ¿Por qué? Porque se les considera irresponsables. Entonces ya a esto se enfrentan los adolescentes. Y a ello hay que sumarle el rechazo y violencia que se erigen ante las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, los prejuicios que perduran en torno al VIH-Sida, porque claro que lo sigue habiendo. Yo, por supuesto, por la generación a la que pertenezco, una generación que todavía creció viendo Filadelfia y viendo otros programas y películas, y enterándome todavía de algunas historias trágicas en las que amigos de conocidos míos, conocidos de amigos míos, mueren por VIH, pues por supuesto que seguimos, muchos de nosotros, viviendo con cierto temor. Por supuesto ya es algo que de manera más personal cada quien tiene que ir construyendo y enfrentándose a ello, porque también a través de Grindr y otras aplicaciones, porque me lo ha contado el amigo de un amigo, pues sí se ha vuelto más común ver que muchas personas ponen su estado positivo. Se está volviendo más común conocer a gente que es positiva. Entonces, esto nos está obligando a empezar a tirar ya a golpe pelón y bien directo estos prejuicios, porque de nada nos sirve.
estamos interactuando cada día más con gente con VIH, SIDA, incluso sin que lo sepamos. Y no cambia nada el saber. Entonces ya desde ahí también creo que es momento de guiar a los adolescentes, porque los chavos, de verdad, híjole, cuando los escuchas y hablan contigo, de verdad, están repitiendo como periquitos lo que escuchaban en casa. Es que la gente homosexual se va a morir de VIH y sola, y se va a morir tirada en la calle. Entonces, a ver, se están reproduciendo esto y por supuesto son ideas que llegan a los chavos que son gays. Y bueno, ahí sí les cuento. O sea, por supuesto, como muchos de nosotros, también crecen con estos temores, pero a la N potencia y son de las cosas que les dan, les hace mucho daño. Por supuesto, aquí hay también otro punto bien importante y es la vinculación de la adolescencia con el consumo de drogas. Y agreguémosle el consumo de drogas en el colectivo LGBT. No le entré a esto, definitivamente no quiero mencionar nada respecto a cuál es el consumo, ni siquiera una opinión no personal, por supuesto, sino profesional al respecto, pero me queda claro que tenemos en el colectivo LGBT una práctica mucho más común que una población heterosexual, que es el chemsex. Y por supuesto ahí es donde vemos fenómenos todavía más interesantes, ¿no? Uno de estos ejemplos era el que les enunciado hace rato. Claro que también he sabido de gente que prácticas de chemsex están perdidísimas, se encuentran en un estado de inconsciencia y 5 cabrones pasaron por encima y la rodearon. Entonces, eso es una violación. Entonces, hay chavos, y esto es real, en colegios en los que he trabajado de estrato socioeconómico alto, hay chavos que desde los 13, 14 años están practicando el chemsex, tanto sexo heterosexual como homosexual. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo vamos a abordar esas problemáticas? Finalmente, y bueno, recalco, están en una etapa complicada los adolescentes. Vemos que sí hay una tendencia por el impacto que generamos con comentarios, con actitudes, con el rechazo concreto hacia ellos por su edad, por su etapa y también por su orientación sexual. Yo aquí terminaría con más dudas. ¿Qué es lo que les aportamos en esta etapa? Les seguiremos aportando prejuicios, rechazo, violencia. Lo que he podido confirmar en mi experiencia docente y clínica es que los adolescentes LGBT ciertamente idean e intentan suicidarse cuando son objeto reiterado de agresiones y hostilidad hasta el punto de interiorizarla y juzgarse a sí mismos con sus parámetros. Valdría la pena reflexionar también en la comunidad LGBT qué preceptos les estamos aportando a estos chavos, cuál es el apoyo que les extendemos para que no desesperen y antes de dar fin a su vida, intenten acciones con las que modifiquen la opinión que tienen de sí mismos y del dolor que experimentan. Yo no pretendo aquí venir a decir que el suicidio es malo o que es signo de debilidad, pero sí considero que una persona que se suicida o que lo empieza a considerar como opción porque se siente rechazada, porque siente que lo que está haciendo es un pecado, está mal, porque lo que le gusta es inadecuado, porque no tiene que ser así, porque se ve mal que al hablar tenga las sandías. O sea, pues creo que el problema no es el suicidio, el problema no es la ideación, el problema es todo esto que ha aprendido. Y otra vez, los adolescentes lo están aprendiendo de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ante ellos? Por último, aquí yo les comparto una experiencia personal en términos laborales. Hace algunos años, ya bastantitos, cuando empecé a dar clases, había un profesor también homosexual y mucho más abierto que yo en términos de expresión de su conducta y expresión de género y de su misma orientación. Yo siempre, en las escuelas, siempre me manejé de manera muy reservada. Nunca negué ni mentí respecto a mi orientación, pero no era algo que para mí fuera importante compartir con los chavos. Para él sí,
lo cual me parece muy respetable y bueno, cada uno como docente decide cómo manejar estas situaciones y creo que todas las formas son respetables. Sin embargo, en algún momento este profesor llegaba a incurrir en ciertas bromas muy agresivas, muy violentas con los chavos, sexualmente violentas, lo cual por supuesto se volvía un poco rojo. Yo por ignorancia también, y porque al inicio creía que era broma de los chavos, y era como, no, lo están diciendo porque a lo mejor les está exigiendo, les está queriendo. Hasta el día en el que me toca presenciar, que efectivamente era muy violento sexualmente y a los chavos les hacía bromas de, bueno, ahí te ve la rimón, y al final de cuentas, aunque no se los diera, pues son situaciones que, pues éticamente, en ese contexto no se deben de cometer. Lo hacía, y cuando algún chavo se quejaba, él mismo le decía, eres hombre, ¿no? Aguántate. O sea, jugaba con estos preceptos sociales a su favor. Entonces veamos, si esto vulneraba a los chavos y le permitía a este profesor violentarlos de esa manera, ¿qué otros tipos de violencia no estaríamos fomentando? Que al final de cuentas es lo que sucede en las escuelas entre los adolescentes. Bien, es que si tú dices algo, entonces yo voy a golpearte, voy a decir que a ti te gusta que te toquen, etc. Entonces, al final de cuentas, es una etapa de vulnerabilidad y que creo que sí, desde todos los rubros, no solo seguir culpando a la sociedad en general, sino que desde el colectivo de lo que tendríamos que cuestionar, qué estamos haciendo, al menos con los adolescentes. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir de cualquiera de los tres temas,